1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, amigos de PITV, establecemos este contacto desde la Comisión de Política Interior, hoy presentando denuncias de lo ocurrido en los últimos días en el estado Zulia. Han visto ustedes a través de las redes sociales la actuación de algunos cuerpos de seguridad, no solamente contra ciudadanos, sino también contra parlamentarios. Diputada, ¿cuáles denuncias que han podido recoger durante estos últimos días? Sí, hoy estamos precisamente instruyendo el expediente que ya se inició, pues el levantamiento del mismo, a los fines de tener todo lo que se requiere para que ese expediente sea elevado a los organismos internacionales y también a los organismos nacionales. Nosotros no paramos en informar que lo que estamos haciendo acá hay que hacerlo saber. No pueden ser solo que nosotros trabajemos en aras de levantar los expedientes en materia de violación de derechos humanos y de la forma como actúan los órganos represivos del Estado y que se quede solo aquí en la comisión. Nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer en llevarlo a la plenaria, en llevarlo a los organismos nacionales, a todos los entes nacionales, pero también a los organismos internacionales. Máxime cuando ayer veíamos el anuncio de la visita de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que viene para Venezuela en el mes de mayo, pues es importante que todo esto que está ocurriendo en Venezuela se sepa, de manera que cuando llegue aquí al país ya tenga conocimiento de todo lo que ha venido ocurriendo durante todo este año 2019, más allá de que sabemos que todo lo que se ha denunciado pues también está en manos de ella a lo largo de todos estos años. Hoy tenemos como balance en el estado Zulia 2 diputados a los cuales se le violentó su inmunidad parlamentaria. Fue visto a los ojos de todo el mundo como la diputada Nora Bracho, el diputado Renzo Prieto, la única arma que cargaban en sus manos era el deseo de acompañar a un pueblo que está ávido de que sus parlamentarios lo acompañen, y allí están los parlamentarios acompañándolos, cumpliendo con ese pueblo. Una, porque los parlamentarios son parte de ese pueblo y también sufren la calamidad de no tener energía eléctrica, de no tener suministro de agua, de que sus alimentos también se les pierden, al igual que el resto del pueblo venezolano y en este caso el pueblo zuliano. Así pues, vimos cómo se violentó la inmunidad parlamentaria, vimos cómo la diputada Nora Bracho, el diputado Renzo Prieto, los metieron en una tanqueta que no tenía aire acondicionado, que se estaban asfixiando. Fue la denuncia que recibimos de los propios parlamentarios, se ahogaban del calor metidos en una tanqueta, cuya tanqueta fue utilizada con los parlamentarios adentro de la misma, reprimiendo en esa tanqueta al resto de la gente que estaba protestando. Es decir, a ellos los pasearon durante más de 2 horas por todo el estado, por todo el sitio donde estaban reprimiendo, mientras los parlamentarios estaban metidos allí en esa tanqueta, repito, con condiciones infrahumanas. Luego de este balance de parlamentarios, que una vez más se violenta la inmunidad parlamentaria, un pueblo que sufre, un pueblo que protesta, un pueblo que exige pacíficamente sus derechos, y vemos cómo brutalmente se usan armas letales lanzadas desde aviones, desde helicópteros, que ya sabemos la velocidad, la fuerza que le imprime a un objeto contundente como es una bomba lacrimógena, cuando es lanzada desde una altitud desde la cual lanzaron esas bombas ahí en el estado Zulia. Bueno, es una potencia letal que se imprime a esa arma, que se convierte en un arma mortal. Tenemos como saldo 16 personas privadas de libertad, dentro de las que tenemos menores de edad y mujeres brutalmente golpeadas. Mujeres, incluso hoy tenemos el caso de una joven que está siendo intervenida porque perdió su bebé, abortó producto de la golpiza que fue recibida en su abdomen, y hoy pues le están haciendo todo el protocolo médico y sanitario que se le tiene que hacer en este tipo de casos. Repito, una mujer que pierde su hijo producto de una golpiza propiciada por órganos de seguridad del Estado, del gobierno usurpador, que no hace sino maltratar a un pueblo, y hoy lamentablemente el estado Zulia se encuentra gobernada por un delincuente que reprime a un pueblo, que no le importa golpear mujeres, es un cobarde que no le importa golpear mujeres, y desde esta Comisión de Política Interior nosotros por supuesto que vamos a elevar estas denuncias a los organismos nacionales, pero vamos a elevar esta denuncia a los organismos internacionales. Hay un niño, un neonato, un feto que muere producto de una golpiza, una mujer que pierde a su hijo, un pueblo que sufre, diputados con inmunidad parlamentaria atropellada, violentada, un pueblo que sigue siendo oprimido, mujeres golpeadas, menores de edad presos, y esto no puede quedar silenciado. Nosotros vamos a visibilizar y a seguir siendo la voz de ese pueblo que necesita tener sus voceros que estén alzando, repito, la voz para la protección de sus derechos humanos. ¿Cuántos menores de edad estaríamos hablando? Y ya esas personas que fueron detenidas fueron presentadas en tribunales, ¿qué se les quiere imputar?
Sí, de estos 16 privados de libertad, tan solo 2 fueron liberados. Están siendo presentados a tribunales, los están presentando a tribunales en la tarde de ayer y en el día de hoy. Solo tenemos ese saldo de 2 liberados, los demás todavía permanecen privados de libertad, entre los delitos traición a la patria, terrorismo, todos esos delitos políticos que sabemos que se le atribuyen a la gente que sale a protestar y que no está de acuerdo con que le restrinjan el servicio de energía eléctrica durante 3, 4, 5 días, la gente que no está de acuerdo con que se le dañen sus alimentos y que ya no tiene posibilidad ni mecanismo de poder reponer, la gente que no tiene agua para realizar sus necesidades más básicas y más elementales, la gente que quiere tener servicios de calidad, la gente que quiere tener prestación de servicio, un pueblo que no está acostumbrado a vivir bajo esta situación terrible que estamos viviendo actualmente todos los venezolanos. Tenemos un saldo de más o menos unos 4 o 5 menores de edad. Eso no está precisado, eso no lo tenemos precisado, pero más o menos lo que yo preguntaba en la denuncia que nos llega, precísenos cuántos menores de edad hay, y nos dicen 4 o 5 porque no saben si un chico que está allí, si ya tiene la mayoría de edad o es menor de edad, por eso la imprecisión entre 4 y 5. Diputada, ¿qué cuerpos de seguridad actuaron allí? Y por lo menos en el caso de la joven que está perdiendo o perdió su bebé, ¿qué cuerpos de seguridad están señalados pues de actuar? Sí, fíjate, nos hablan de policías del Estado. La denuncia nos llega a policías del Estado, nos llega a FAES y resulta que nos llega una denuncia que es gravísimo, si eso fuera cierto, de personas que andan uniformadas con uniformes de policía del Estado y del FAES que no son funcionarios, que se presume sean delincuentes que los uniformaron para ir a reprimir un pueblo. Eso forma parte de la denuncia también. Diputada, con respecto a las fallas que se siguen presentando en el estado Zulia, no sé si tienen un balance en la comisión de si las protestas continúan diariamente, si se registran detenciones diariamente con respecto a esta situación. Sí, en la medida que se hacen protestas donde hay cantidad de gente, ahí hay represión y siguen deteniendo gente. Las protestas continúan, es un pueblo que, repito, se resiste, se niega a vivir bajo estas condiciones y el balance que tenemos es que hoy seguimos con estados sin luz. Ayer se produjo nuevamente un corte de energía eléctrica por más de 8 horas, desde horas de la tarde del día de ayer hasta horas de la madrugada de la mañana del día de hoy, con balance de que hay estados que todavía no se les termina de restablecer el servicio de energía eléctrica. El estado Nueva Esparta, por ejemplo, la planta Luisa Cáceres de Arismendi, que funciona como auxiliar, no se disparó, de manera que todo el estado se quedó a oscura. Mérida, no se termina de restablecer el servicio de energía eléctrica. Valencia, Carabobo, hay gran parte de Valencia que todavía no se terminaba de restablecer el servicio de energía eléctrica. Cojedes, es decir, hay estados donde parcialmente se ha ido restableciendo y que tienen municipios que todavía no terminan de restablecer el servicio de energía eléctrica. ¿De qué instancias internacionales tienen planteado llevar estos casos? Sí, mira, tenemos en principio, como decíamos ayer, ante la Unión Interparlamentaria, ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, ante la OEA, nosotros este organismo no lo habíamos tocado y creo que es importante tocarlo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional. Ayer anunciábamos que estos delitos de lesa humanidad hay que llevarlos hasta allá también. También anunciamos que ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur, al Parlatino, tenemos que llevarlo a los parlamentos del mundo también, porque no solo las cortes en materia de derechos humanos, los organismos en materia de derechos humanos, nosotros estamos convencidos que los parlamentos del mundo tienen que saber lo que estamos viviendo los venezolanos, lo que está ocurriendo en Venezuela. Es necesario que los parlamentos del mundo se enteren de la violación flagrante y además continua de los derechos humanos que ocurre en Venezuela y que no cesa. Bien, parte de las declaraciones de la diputada Denis Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, dando un detalle de lo ocurrido en el estado Zulia. Hasta ahora tienen contabilizadas 16 personas detenidas y hacía la denuncia de una joven que perdió su bebé luego de recibir una golpiza por parte de los cuerpos de seguridad. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.